muchas pescadas. Eso también vamos a practicar, pero primero lo que vamos a hacer es preguntar o entender realmente em, algunos conceptos que son necesarios y van a ver que se les va a hacer más fácil responder ya un falso y verdadero. ¿Y qué más? Y espero su participación, por favor. Y ahora sí, vamos a comenzar. Denme un momentito. Igual pueden, si es que están a la mano sus apuntes, también pueden ir viendo con eso y respondiendo con eso los que tienen sus apuntes, porque deben tener. Ya, entonces vamos a empezar ahora sí. La primera pregunta, ¿qué son las NIF? Esto también lo hemos repasado cuando les he explicado el tema de las NIF y todo eso. Entonces, díganme primero ustedes, ¿qué son las NIF? Un concepto general o qué se les viene a la mente. Son las normas internacionales que buscan como crear un lenguaje internacional para poder interpretar la información financiera. Ya está bien. ¿Alguien más tiene otra opinión? Ya, a ver, si ustedes se acuerdan, hemos dicho que las NIF, entonces vamos a poner acá. Las NIF son un compendio de normas, eso no tienen que olvidarse, es un compendio de normas. Ese librito que puede ser rojo o el azul que nosotros sabemos, son las NIF y son un compendio de normas que están conformadas por las NIC y sus interpretaciones y las NIF y sus interpretaciones. Eso es un concepto general en sí cuando nos dicen qué son las NIF, si ustedes quieren. Obviamente les he dicho que este concepto se podría ampliar, incluso les he pasado en las diapositivas. Así que tienen que revisar o incluso el licenciado les ha debido decir, fija, entonces repasen, vayan repasando eso, porque si va a entrar, pónganse que una pregunta así es su examen. Entonces, si ustedes no saben esto, o bueno, pudiese entrar, porque no sabemos cómo va a ser su examen, voy a tratar de preguntarle a Alicia. Pero de todas formas, ya no se olviden cuando les pregunten qué son las NIF, de manera general, lo que podríamos responder es que es un compendio de normas que están conformadas por las NIC y sus interpretaciones, que son las SIC, y las NIF y sus interpretaciones, que son las CINIF. Si quieren, lo anotamos acá. Las interpretaciones de las NIC son conocidas como las SIC y las interpretaciones de las NIF son conocidas como las CINIF. Eso sería un concepto general. Ahora, entonces ya por lógica, si estos son las NIF, cuando nos preguntan qué son las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, ¿cómo responderían ustedes? Básense ya en lo que hemos respondido la pregunta 1, pero ahora ya en Bolivia. ¿Cómo le darían su definición? El compendio de normas nacionales e internacionales en caso de pronunciamiento de normas nacionales que deben aplicarse. Muy bien, Cristian. Sí, está muy bien. Solo lo vamos a, ¿cómo se dice? Puntualizar un poquito más, pero está muy bien. Gracias, Cristian. Entonces, como dijo Cristian, obviamente las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia también van a ser un compendio de normas. Entonces, ese librito medio amarillo, naranja para nosotros es un compendio de normas. Entonces, va a ser, las normas de contabilidad generalmente aceptadas acá son un compendio de normas que están conformadas por, en este caso, ¿cuántas normas tenemos nosotros en Bolivia? 14. 14.
14, muy bien. Entonces, están conformadas por 14 normas locales y las NIF en ausencia, o mejor pondremos así, las NIF de manera supletoria en ausencia de norma local. O le podemos poner simplemente en ausencia de norma local. Eso sería el concepto, si ustedes quieren, de cuando les pregunten qué son las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. También van a ser un compendio de normas, pero en este caso están conformadas por las 14 normas que nosotros lo hemos visto y las NIF, pero siempre y cuando sea en ausencia de norma local. Así que eso también tienen que tomar en cuenta. Otra cosa que les digo que puede ser una pescada en su examen, si entra una pregunta similar, es que a veces, si ustedes se dan cuenta, incluso mismo muchos de los licenciados, cuando nos dicen en Bolivia se preparan estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. ¿Eso qué quiere decir? Es como que solo están tomando en cuenta la norma contable número 1 y eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros en Bolivia tenemos 14 normas locales y para la preparación de estados financieros nosotros utilizamos esas 14 normas locales, no solamente la norma contable 1 que habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso tienen que tener mucho cuidado. Siempre tienen que decir las 14 normas locales, no solo va a mencionar a una de las normas. ¿Por qué? Porque en Bolivia se prepara en base a las 14 normas y obviamente las NIF siempre y cuando exista ausencia de una norma local. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta como una pescada si en su examen pudiese entrar algo así. Después, otra pregunta. Dime. Auxiliar Excel creo que está muy a la derecha. Sí, eso estoy viendo, no sé por qué da. Lo voy a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. No sé por qué está saliendo así. Gracias, ahorita vamos a ver. No sé por qué está saliendo así. Creo que ya está mejor, ¿no? Creo que sí. Sí, Auxi. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden utilizar las NIF para pymes? O cualquier entidad puede utilizar. El licenciado también les ha debido explicar. En sus apuntes deben tener anotado esa partecita. O primero les pregunto, ¿cualquier entidad puede aplicar las NIF para pymes? No, solo es para pequeñas y medianas entidades. Ya podría ser otra opinión. Está bien, gracias. Empresas que no cotizan en la bolsa, ya. Por entidades que no tienen responsabilidad pública. Exacto. Muy bien, Cristian. Esa es la respuesta correcta, como dice Cristian. ¿Quiénes pueden utilizar las NIF para pymes? Para empezar, no cualquier entidad puede utilizarlo, porque cuando nosotros, bueno, no vamos a ver la NIF para pymes como tal, pero para su aplicación ahí te dice que empresas pudiesen utilizar la NIF para pymes. Sí es cierto que a veces nos basamos como con el nombrecito de pequeñas y medianas empresas, pero no se olviden que estas normas internacionales, o sea, están pensadas en general, ¿no ve? En todo el mundo. Y obviamente, en el caso de Bolivia, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que hace referencia a esa norma, para Bolivia como tal sería una gran empresa. Es porque en Bolivia ustedes saben que no tenemos muchas empresas grandes a comparación de una empresa de Estados Unidos. Es por eso que no nos tenemos que basar en el concepto de pequeñas y medianas empresas con el nombre. Lo que realmente nos dice la norma es que las NIF para pymes, aquí lo vamos a poner, las NIF para pymes pueden utilizar
todas las entidades o empresas que no tengan responsabilidad pública. Eso no se olviden, es muy importante. Y como decía Pablo, si no me equivoco, las empresas que no cotizan en la bolsa. ¿Por qué? Nosotros, para empezar, tendríamos que diferenciar lo que es cuando una empresa tiene responsabilidad pública y cuando una empresa no tiene responsabilidad pública. Entonces, cuando una empresa tiene responsabilidad pública, una de las razones puede ser porque cotiza en bolsa, justamente. Es decir, aquellas empresas que emiten acciones o cuotas de capital, no, solo las acciones más que todo. Son esas empresas que van a cotizar en la bolsa. Después, otras entidades que tienen responsabilidad pública van a ser los bancos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, los bancos manejan muchos recursos de diferentes personas. Tienen responsabilidad con cada uno de nosotros. Es como que nos tiene que rendir cuenta a cada uno de nosotros, ya sea porque ustedes tengan su caja de ahorro en el banco o sus papás hayan adquirido un préstamo y todo lo demás. Entonces, los bancos, por ejemplo, son una empresa o son empresas que tienen responsabilidad pública. Entonces, lo que mayor va a distinguir, en pocas palabras, sí va a ser las empresas que cotizan en la bolsa. Todas ellas tienen responsabilidad pública. Ahora, los que no tienen responsabilidad pública sería todo lo contrario, que en este caso, si una empresa con responsabilidad pública cotiza en la bolsa, entonces una empresa sin responsabilidad pública sería la que no cotiza en la bolsa de valores. Entonces aquí podemos poner como ejemplo, empresas que no cotizan en la bolsa de valores. Y listo, esa sería la respuesta a esa pregunta. Solo tienen que tener cuidado en eso y ya a estas alturas diferenciar siempre qué empresas tienen responsabilidad pública y qué no. Entonces, no se olviden, en conclusión, que las NIF para pymes pueden utilizarse por todas las empresas que no tengan responsabilidad pública. Nada más. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta, número 4. Si tienen alguna duda, me van a decir, por favor. La pregunta número 4 nos habla, nos dice, ¿qué marco normativo se utiliza para la preparación de estados financieros de propósito general? ¿Cuál sería su respuesta de ustedes? Si eso fuera ahorita su examen, ¿qué responderían? ¿O lo dejarían en blanco? Oxy, no sé si estoy mal, pero sería que ninguno, porque el marco normativo no es una norma como tal. Ya. ¿Alguien? La relevancia. Ya, a ver, vamos a explicar un poquito más cómo se dice la pregunta. Tal vez ahí nos estamos bugueando un poquito. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos viendo, por ejemplo, el marco de conceptos? Hemos dicho que el marco de conceptos. Sí, pero acá no estamos haciendo, o sea, sí, entiendo, tal vez se están confundiendo en la pregunta, por eso vamos a aclarar. No está haciendo referencia al marco de conceptos, por si acaso. Acá ahorita lo primero que hay que borrar de la cabecita es que no estamos haciendo referencia al marco de conceptos, sino a qué normas ustedes o nosotros aplicamos para la preparación de estados financieros que sean de propósito general. O sea, ¿en qué normas nos basamos nosotros para hacer esos estados financieros de propósito general? ¿Se entiende mejor eso?
Muy bien, Maribel. Así que acá no estamos haciendo referencia al marco de conceptos, por si acaso. Estamos haciendo referencia, o si ustedes quieren, le pondremos así. ¿Qué normas se utilizan para la preparación de estados financieros de propósito general? Ahora sí, ¿cuáles serían sus respuestas? Está bien lo que dijo Maribel y lo que dice Laura. eh, en este caso, o sea, sí vamos a aplicar la norma contable 1, pero aquí volvamos. Cuando nosotros hemos dicho aquí qué son las normas de contabilidad generalmente aceptadas, hemos dicho que están conformadas por 14 normas locales. Y cuando nosotros decimos que vamos a preparar estados financieros de acuerdo a las normas locales, no solo vamos a aplicar una norma, tenemos que aplicar las 14 normas en su conjunto. Entonces, no solamente se aplica la norma contable 1, se aplica las 14 normas locales en su conjunto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué normas se utilizan para la preparación de estados financieros de propósito general? Nosotros sabemos que las normas internacionales de información financiera, que son las NIF, nos sirven para la preparación de estados financieros de propósito general. Exacto. La respuesta sería las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Laura, muy bien. Entonces, uno puede ser las NIF y también puede ser otro, como decía Laura, las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Pero no solo una, aplicamos las 14 normas en su conjunto y en ausencia de norma local, las NIF. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y ojo que acá otra cosa que tienen que tomar muy en cuenta es que está hablando de propósito general, de propósito general. Las NIF, las NSGA igual siempre nos sirven para la preparación de estados financieros, pero de propósito general. Eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta, porque al año igual les va a ampliar un poquito más eso, el licenciado. Pero así que no se olviden de eso. Listo. ¿Han comprendido hasta ahí o tienen alguna duda de alguna pregunta? Digan porque esto ya es para su examen. Entonces, si no preguntan ahora en su examen, les va a ir mal y no queremos eso. ¿Tienen alguna duda o está todo claro hasta ahí, hasta la pregunta 4? Todo claro, Oxy. Ya, está bien. Entonces vamos a seguir con la pregunta número 5. Estas preguntas que vamos a ver ahora, tal vez sí no les suenen porque no es como que algo que lo vaya repitiendo constantemente el licenciado y conmigo obviamente no hemos tocado esa parte, pero es parte teórica de lo primerito que han ido viendo a lo largo de este año. Entonces, por eso les decía, los que están con sus apuntes a la mano pueden revisar, pero no sé si alguien se acuerda del paradigma de la contabilidad, que esto igual es puede entrar una pregunta en su examen de algo relacionado a esto. Por eso también les puse eso. Pero ¿se acuerdan en qué se basa el nuevo paradigma de la contabilidad? El licenciado sí les ha explicado. ¿Alguien se acuerda o nada siempre? Porque como les digo, sí es teórico, entonces puede que sí, no, en su cabecita no esté fresco. A ver, espérenme, voy a ver el chat. Muy bien, Pablo, sí, exactamente. Entonces, esto sí lo vamos a responder todos juntos, o bueno, lo voy a escribir porque sí sé que tal vez en su cabecita no esté fresco esto, pero van a revisar sus apuntes y van a leer y van a ver que ahí está. Entonces, vamos a poner el nuevo paradigma de la contabilidad se basa en la utilidad de la información.
Esto primero, como primera parte, se basa en la utilidad de la información. ¿Y eso qué quiere decir que se base en la utilidad de la información? Entonces aquí le vamos a poner, es decir, la información debe satisfacer la necesidad o las necesidades de una diversidad de usuarios. Y aquí falta una palabra. ¿Qué sería según ustedes? ¿Usuarios internos o externos? Externos. Externos. Exacto, muy bien. Siempre externos. ¿Por qué? Porque los usuarios internos, que serían, digamos, los gerentes y demás, ellos pueden obtener información de la entidad buscando otros documentos porque se encuentran en la entidad, pero los usuarios externos no pueden ingresar a la entidad, entonces se limitan con la información que nosotros le vamos a proporcionar, que en este caso serían los estados financieros. Entonces, siempre también otra palabra muy importante son los usuarios externos. Entonces, cuando nos preguntan en qué se basa el nuevo paradigma de la contabilidad, se basa en la utilidad de la información. Y eso quiere decir que la información debe satisfacer las necesidades de una diversidad de usuarios externos. Ojo con eso. Listo. Ahora nos vamos a la pregunta número 6. ¿Cuáles son los componentes del control interno? Para eso nosotros sabemos que tenemos lo que es el informe COSO, que ustedes también lo vieron. Incluso dieron control de lectura de eso. ¿Alguien se acuerda de los componentes del informe COSO o del control interno, mejor dicho? Son 5 componentes. Entonces aquí vamos a anotar, son 5 componentes. Alguien, aunque un hito, dieron control de lectura de eso. Y hemos dado, creo que era la primera clase incluso que les di. Estos se van a acordar bien, pero ya porque al año, cuando estén en cuarto, van a ver igual mucho de esto. Entonces no se van a olvidar. Entonces, los 5 componentes de control interno. Uno de ellos es las actividades de control. Sí, muy bien, Caleb. Uno de ellos es la evaluación de riesgo. Lo vamos a anotar entonces. Gracias. La evaluación de riesgos es uno de los componentes de control interno. Otro de los componentes son las actividades de control. Otro componente es el ambiente de control. Otro de los componentes es la información y comunicación. Y finalmente, el último componente es la supervisión o otros lo llaman monitoreo. Entonces, también lo vamos a anotar acá. Monitoreo. Esos son los 5 componentes del control interno, que como les digo, ya no tienen que olvidarse. Al año lo van a ver mucho de esto. Y ya de memoria tenemos que saber esto, entonces. Ya, entonces, no se olviden, los 5 componentes del control interno es evaluación de riesgo, las actividades de control, el ambiente de control, la información y comunicación y la supervisión o monitoreo, que algunos lo llaman así. Eso es los 5 componentes del control interno. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué es industria? El licenciado esto también les ha dicho. ¿Cómo responderían ustedes eso? ¿Qué es una industria? Participen, por favor. Un mercado con un producto en específico. Ya está bien, Cristian. Tienes la idea y eso está muy, muy bien. Gracias, Cristian. ¿Alguien? ¿Otra opinión de qué es una industria? Ya, para los que no se acuerdan, otra cosa que también les
debió decir Elise, pero cuando ya hablamos de industria, no son las empresas específicamente que se encargan de transformar la materia prima, ¿no ve? Obviamente, a veces eso da a entender y en la sociedad como tal estamos acostumbrados a hacer referencia justamente a las empresas industriales de esa forma. Pero en realidad, cuando hablamos de una industria, vamos a ponerlo acá. Ay, perdón. Una industria es un conjunto de empresas que explotan una misma actividad en una determinada región. Eso es el concepto de lo que viene a ser industria, por si acaso. Es un conjunto de empresas que explotan una misma actividad o una determinada actividad, mejor le pondremos acá, en una determinada región. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta y no responder de que una empresa industrial que se encarga a transformar la materia prima. Eso nada que ver. Una industria para nosotros es un conjunto de empresas que explotan una determinada actividad en una determinada región. Como por ejemplo, tenemos la industria de agrícola, puede ser todas aquellas empresas que se dediquen justamente a la agricultura o a la ganadería, otras a la minería, ¿qué más hay? A la petrolera. Claro que también van a estar las manufactureras, por ejemplo, y todas ellas, las comerciales, ellas son una industria. Todas las empresas que realicen esa actividad las vamos a conocer con industria. Podemos tener acá en una empresa agricultura, más acá podemos tener otra empresa y todos esos van a ser un conjunto de empresas, en otras palabras, van a ser una industria. Ese es el concepto de si les preguntan qué es una industria. Y esto incluso lo pueden encontrar si han debido ver en administración o les han debido hablar también de lo que es las 5 fuerzas de Porter. Y cuando Porter habla acerca de industria, justamente hace referencia a esto. Y en internet pueden buscar incluso, si quieren, el libro de las 5 fuerzas de Porter. No sé si es el completo, no me acuerdo bien, pero yo una vez busqué y ahí también te daba este concepto. No con estas palabras así específicamente, pero daba a entender lo mismo. Ya, entonces, el que nos habla de eso, por así decirlo, si ustedes quieren, en autor, es Michael Porter, el de las 5 fuerzas de Porter. ¿Ya? Después, la pregunta número 8. ¿Qué herramientas me permiten conocer a una entidad? Esto igual es justamente de lo que les estaba hablando de las 5 fuerzas de Porter. Si ustedes se acuerdan, cuando han empezado el año, el licenciado les ha hablado del análisis eh, FODA, del análisis PESTEL, de las 5 fuerzas de Porter. Exacto, Laura, muy bien. Esas herramientas nos ayudan a nosotros a conocer una determinada entidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todas las empresas no son iguales, ¿ve? Cada una tiene sus propias características. Por más que Cristian tenga una empresa que venda, no sé, juguetes y yo tenga una empresa que venda juguetes, no lo vamos a hacer de la misma forma. Nuestro personal incluso no va a ser igual, por lo tanto, el trato que nosotros demos a nuestros clientes no va a ser igual. Y entonces no se olviden algo que siempre, siempre nosotros tenemos que tener presente, que tenemos que reflejar todas las actividades que realizan las empresas. Eso tiene que estar en los estados financieros, todo lo que hacen las empresas. Como dice el licenciado, del mundo de los negocios a los estados financieros. Y nosotros sabemos que ninguna empresa es igual, cada una tiene sus particularidades. Y cuando yo quiera preparar información de esa empresa, tengo que conocer a la entidad, tengo que saber a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, quiénes son sus clientes, cómo realiza sus ventas, cómo cobra,
si realiza el crédito de contado, todas esas cositas yo tengo que saber. O sea, tengo que conocer a la entidad. Es como cuando nosotros hablamos con una nueva persona y queremos conocerla y ya le hacemos diferentes preguntas, ¿no ve? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Tu película? Y demás. Entonces, así nosotros también tenemos que conocer a la entidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente tenemos esas herramientas que mencionábamos, 5 fuerzas de Porter, después tenemos el análisis FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Después el análisis PESTEL. Otro que está muy de moda es el Canva. También tenemos la matriz de Ansoff. Y hay infinidad de herramientas que nos permiten conocer a una entidad. Pero estas son, por así decirlo, las más conocidas y obviamente efectivas, por eso es muy conocida en el mundo entero. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan a nosotros a conocer a una determinada entidad. Y ya les voy diciendo que al año también van a ver ustedes mucho de esto, que se van a hartar un poquito. No, mentira, pero sí tienen que saber cómo hacerlo más que todo, porque si bien la teoría podemos saber cuáles son, qué es el FODA y demás, pero hay que saber aplicarlo. Así que no se olviden de eso. Luego, ¿qué es la inflación? Esto igual, nosotros, por ejemplo, el concepto, bien, Lara, gracias. ¿Alguien más qué es la inflación? Pueden escribir en el chat si no quieren prender sus micrófonos. La alza sostenida de los precios, sí, está bien. Podría ser la subida no, ¿qué es la subida constante de precios de manera, ¿cómo se dice esto? No equiparable, no equivalente con los ingresos. Ya, está bien. Muy bien. La subida general de los precios. Muy bien, Melissa. Justamente les quería decir eso de que nosotros, por ejemplo, en nuestra norma contable 3, que es estados financieros a moneda constante, justamente nosotros tenemos lo que es la definición de inflación. O sea, ahí también nos da lo que es la inflación. Entonces, si nos basamos un poco en eso, o sea, está bien todo lo que ustedes han dicho, es la alza de precios. Acá lo vamos a poner así y vamos a explicar algo más aquí. La inflación es el incremento general en el nivel de los precios. Esto tomen en cuenta muy bien. Incremento general en el nivel de los precios. General, no está hablando solamente de uno en específico, por decirles de un producto en específico. Está hablando en forma general de todos los productos, porque si ustedes se dan cuenta, es como un efecto cadena más o menos. El hecho de que suba la gasolina hace que suba todas las cosas, ¿no ve? Por ejemplo, el pan, el huevo, sobre todo los productos básicos, ¿no? De la canasta familiar, la carne, el pollo. Entonces es como un efecto cadena. Y si ustedes se dan cuenta, ahora mismo en mi vida, es como que estamos viviendo esa situación. Sube algo y es como que todo empieza a subir, sobre todo la carne está muy cara. Entonces, a veces nos da a entender de que en Bolivia puede que exista inflación y ustedes, o bueno, nosotros en general que ya sabemos un poco de esos términos, también nos vamos dando de cuenta y ustedes traten de relacionarlo siempre. Obviamente, nosotros sabemos que contablemente, si existiese la inflación, obviamente las empresas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que aplicar ya biencito la norma contable 3, que es estados financieros a moneda constante. Es decir, que tienen que realizar la reexpresión por inflación, ¿no ve? Eso nosotros sabemos contablemente, porque tenemos que, o sea, siempre tiene que estar presente en nosotros de que tenemos que proporcionar información confiable, y tiene que representar fielmente todo lo que quiere, todo lo que es la realidad como tal. No podemos sesgar la información, porque si nosotros sesgamos la información,
los usuarios externos tomarían malas decisiones. Entonces, siempre ustedes ya tienen que ir relacionando. Imagínense casi toda su vida, o bueno, todas las actividades que realicen en el día a día, pueden irlo relacionando igual con la contabilidad, o cómo harían ustedes, o qué aplicarían y demás, porque se puede. Es solo cuestión de que su mente vuele, más o menos. ¿Ya? Pero en otras palabras, la inflación es el incremento general en el nivel de los precios. Ahora, el tema de la devaluación sí viene consigo la inflación. ¿Eso qué quiere decir? Acá le vamos a poner, la inflación es el incremento general en el nivel de los precios y como consecuencia, se produce la devaluación. Justamente Alan mencionaba la devaluación y sí, es como que van de la manito. La devaluación y la inflación van de la manito, ¿ya? Entonces, ahora nosotros tenemos que saber qué es la devaluación. Y acá vamos a anotar, la devaluación es la pérdida del poder adquisitivo, adquisitivo de la moneda. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta en cuanto a la inflación. Si bien es el incremento general en el nivel de los precios, siempre va de la manito con la devaluación. ¿Y la devaluación qué es? La pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Así que no se olviden, va de la manito. Pero son diferentes conceptos. La inflación es esta partecita del incremento general en el nivel de los precios y la devaluación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Eso siempre siempre distingan esa parte, pero no se olviden que va de la manito. Después nos vamos a ir a la pregunta número 10. La pregunta número 10 que nos habla. ¿Cuáles son los criterios para establecer un modelo contable? Eso se deben acordar porque modelos contables hemos llevado bien. ¿Cuáles son los 3 criterios que nosotros necesitamos para hacer un modelo contable? O bueno, lo que hemos aprendido. ¿Se acuerdan? Unidad de medida, capital y valor de medición. Muy bien, exacto, muy bien, ¿se acuerdan? Justamente es eso. Los criterios son 3. Entonces podemos poner acá, los criterios son 3. Listo. Hemos dicho, uno de ellos va a ser la unidad de medida, justamente. Otro es la base de medición. Y finalmente, el capital a mantener. Son los 3 criterios que nosotros hemos visto. ¿Para qué? Para desarrollar un modelo contable. Obviamente, pudiésemos aplicar diferentes criterios más. Eso ya, si han leído ese documentito que el licenciado les ha dado de modelos contables, lo han debido ver, que no necesariamente requieren sí o sí estos, ¿cómo podría decirlos? Que sí o sí solo sean estos 3 criterios. Obviamente pueden ser diferentes, pero para que nosotros aprendamos y demás, es como que esto es lo que más se mantuvo en la parte teórica de lo que es la contabilidad. Eso ya para conocimiento de ustedes. Pero nosotros sabemos que para hacer un modelo contable, en todo lo que nos han enseñado es la unidad de medida, la base de medición y el capital a mantener. Son esos 3 criterios que nosotros necesitamos para poder elaborar un modelo contable. Nada más. Después, ahora sí, esto ya se tienen que acordar del cubito o no sé cómo se acuerdan ustedes. ¿Qué criterios se utilizan en el modelo A? Es decir, ¿qué unidad de medida aplico en el modelo A? ¿Qué base de medición aplico en el modelo A? ¿Qué capital a mantener aplico en el modelo A? Díganme, se deben acordar. Modelo A, ¿qué unidad de medida aplican? Constante. Modelo A. Nominal. Son valores nominales sin ajuste, costo histórico y capital financiero a mantener.
Muy bien, Maribel, exacto. En el modelo A, nuestra unidad de medida es el valor nominal, todo a valores nominales. Y como decía Maribel, sin ajuste. Entonces aquí podemos poner sin ajuste. Luego, en la base de medición, nosotros tenemos lo que es el costo histórico. Y en capital a mantener financiero. Listo, gracias Maribel. En el modelo E, vayan acordándose. En el modelo E, ¿cuáles son los criterios que nosotros aplicamos para hacer el modelo E? La unidad de medida. En el modelo E, si ustedes se acuerdan, son a valores constantes. ¿Y eso qué quiere decir? Que es con ajuste. Constantes, costo histórico, capital a mantener. Muy bien, chicas, gracias. Entonces, tenemos valores constantes, que es con ajuste. Tenemos al costo histórico. Tenemos al capital a mantener financiero también. Listo. Muy bien. Tienen que ir recordando. Bueno, también es un repaso, ¿no? Entonces, normal. Pueden revisar sus apuntes y todo lo demás. Igual vamos a hacer simulacro examen para que ustedes midan sus tiempos y también vean qué tan preparados están. ¿Ya? El modelo F. ¿Cuáles son los criterios del modelo F? Valores constantes, base de medición, costo histórico y valores corrientes y capital financiero a mantener. Muy bien, exacto. Gracias, Cristian. Tenemos aquí el costo histórico y obviamente el valor corriente y capital a mantener financiero. Todo esto ya lo hemos visto, ustedes lo han visto, estamos recordando si ustedes quieren verlo así, ¿ya? Pero ustedes ya saben, hemos aplicado todo esto. Modelo G. Ya, en el modelo G vamos a aplicar valores constantes, que igual va a ser con ajuste. ¿Cuál va a ser su base de medición? ¿Se acuerdan? Valor corriente, muy Valor bien. corriente. ¿Y el capital? Capital físico a mantener. Exacto, muy bien. Listo, esto solo es para que ustedes recuerden los modelos, que igual no sabemos si puede entrar o no puede entrar, entonces mucha incertidumbre, la verdad. Por eso les metí esto para que ustedes se acuerden y repasen también eso o vayan estudiando para su examen. Listo, eso sería en cuanto a los criterios del modelo A, E, F y G. Obviamente ustedes eso tienen en las diapositivas del ICE, les he mandado diapositivas, tienen su documento también, entonces tienen todo ahí para repasar de nuevo esta parte si no se acuerdan. Son todo lo que ya hemos visto. Ahora, esta partecita, no sé si se acuerdan, esta parte es bonita también. Ya el licenciado les ha debido contar como historia, bien bonito. ¿Cuál era el fin de la armonización contable? ¿O qué es la armonización contable, en otras palabras? ¿O qué se les viene a la mente? ¿Se acuerdan? Es parte de la historia de las normas como tal. Es parte de las normas internacionales. ¿Alguien se acuerda algo o nada siempre? Sí. Dime. A lo que tengo entendido, el fin de la armonización contable es eliminar los factores heterogéneos, en este caso, para que la información pueda ser comparable. Sí, va por ahí. Muy bien, Jaime, gracias. Sí, exactamente. Es como dice Jaime. Acá lo vamos a poner así.
Esto igual es parte teórica, también por eso no se deben acordar muy bien, pero es muy bonito como, bueno, a mí me gustó mucho cómo el licenciado lo contó esa vez, lo contó como historia, no sé, es muy bonito, ¿ya? Pero si no se acuerdan, el fin de la armonización contable, entonces vamos a poner aquí, el fin de la armonización contable es que en el mundo entero exista normas sustancialmente similares para la preparación de estados financieros, asegurando, justamente como decía Jaime, asegurando la comparabilidad y transparencia de la información. Entonces, aquí las palabras claves no se van a olvidar, anótense si están ahí con su cuadernito. El fin de la armonización contable era de que en el mundo entero existan normas sustancialmente similares, por si acaso, no iguales, no únicas. Son normas sustancialmente similares, si ustedes quieren criterios similares, pero no solo una única norma para todo el mundo entero, no una única norma para el mundo entero, sino normas sustancialmente similares. Eso es lo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta, porque sí ha entrado algo así en el examen y yo me acuerdo que me equivoqué, por eso también me acuerdo. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta muy bien eso. El fin de la armonización contable es que en el mundo entero existan normas sustancialmente similares para la preparación de estados financieros, justamente asegurando para la comparabilidad y la transparencia de la información. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando les hablan de la armonización contable. Listo, esa sería la respuesta a la armonización, así que no se van a olvidar, anótense. En el mundo entero existan normas sustancialmente similares. ¿Para qué? Para asegurar la comparabilidad y la transparencia de la información, pero no solo un único juego de normas, por si acaso, no un único juego de normas, sino normas que sean similares. Luego, otra pregunta, ¿cuáles son las características de un sistema contable? Eso igual está en el documento de Palepo, que no sé si lo han leído. Conscientes, ¿han leído? Levanten su dedo o bajen su dedo. El Palepo, el documento de Palepo, que les habla de modelos de negocio. Ya, supongo que no han leído. Acá he buscado, es que no lo tengo el documento del licenciado guardado, bueno, no lo encontré, pero he buscado en el internet justamente ese documento de Palepo. Y acá ustedes tendrían que haber leído porque dieron control de lectura también de eso. Entonces, Palepo nos habla específicamente del modelo de negocios, de este cuadrito. ¿Se acuerdan? El entorno empresarial, la estrategia de negocios y las actividades comerciales. Esto igual el licenciado les ha debido explicar del mundo de lo que yo quiero hacer, lo que el ambiente me permite y lo que termino haciendo, que son las transacciones. Eso va a mi sistema contable. Ahora, cuando nosotros vemos más a detalle justamente ese documento de Palepo, acá nos habla de las características que tiene que tener un sistema contable. Y esa es la pregunta, acá. Esa es la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuáles son las características de un sistema contable? Entonces, para eso nos vamos a ir a ese documento de Palepo. Y acá está. A ver, creo que aquí no se puede ver más abajito. No lo tengo el documento. Ay, no puede ser. No, no me sale. No sé si alguien de ustedes de Classroom pueden descargar y pasarme, pero está aquí. Quería mostrarles, o si no, vamos a buscar otro. A ver.
Quiero que vean que sí está aquí. Aquí está. Aquí está, justamente. Cuando ustedes entren a ese documento, van a ver aquí están las características de un sistema contable. Aquí les dice, característica 1 del sistema contable, contabilidad acumulativa. En otras palabras, la contabilidad acumulativa que hace referencia justamente ese documento de Palepu es la base de devengado, en otras palabras, si ustedes quieren verlo así, y los que han leído se deben acordar que sí es la base de registro devengado o base del devengado, le pondremos. Primero aquí responderemos bien. Las características de un sistema contable son la base del devengado. Esa es una característica. O puede ser contabilidad acumulativa, también lo vamos a poner tal cual está en su documento, contabilidad acumulativa, perdón. Esa es una característica que tiene que tener el sistema contable. Ahora vamos bajando un poquito más el documento y nos dice, característica 2, normas y auditoría contables. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Otra característica, las normas las normas contables y de auditoría. Listo. ¿Qué más tenemos acá? La característica 3 nos dice que es la estrategia de declaración de información de los gerentes. Esa es larguito. Estrategia de declaración de información. Ahora, esta parte, por si acaso, les digo que también podría ser política de relevamiento, si no me equivoco, o de revelación. ¿Ya? Entonces ahí se los voy a pasar este documento y se los estoy dejando también ahí para que ustedes vean. Las características de un sistema contable es la base del devengado o puede ser la contabilidad acumulativa, las normas contables y de auditoría y la estrategia de declaración de información o también puede estar como la política de revelación, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, que sé que tal vez no se acuerdan muy bien, pero ya su memoria va a estar más fresquita ahora. Listo, eso es en cuanto a la pregunta número 13. Ahora nos vamos a la pregunta número 14. ¿Qué nos dice la pregunta número 14? ¿Quién es el organismo emisor de normas en los Estados Unidos y qué norma utilizan para la preparación de estados financieros? Esto falta. Ya, ¿alguien se acuerda? Esto les ha debido contar el ICE. Ajá, sí. ¿No ve como historia bien bonita? Es como que, bueno, no sé si se acuerdan, pero es como que les ha contado lo que pasaba en Estados Unidos y lo que pasaba, digamos, en el mundo en general, que justamente era lo de la FASB, que es Estados Unidos, y lo del IASB, ¿no ve? Porque antes no era IASB. Entonces, todo eso es bonito la historia como tal. Yo lo veía como que una relación tóxica donde el IASB tenía que cambiar todo literalmente para que las FAS, o sea, los Estados Unidos le acepten, lo ubican, porque es como que, si ustedes se acuerdan, todo lo que ha cambiado para ser aceptado por Estados Unidos, justamente solo ha movido todo el IASB y Estados Unidos es como que se ha quedado sentado y solo le pedía y le pedía y le pedía más requerimientos. ¿Para qué? Para que hagan el convenio Norway, justamente lo que hemos dicho de la armonización contable. Entonces yo lo vi más o menos de esa forma, una relación tóxica donde el IASB quería ser aceptado por Estados Unidos y por lo tanto ha cambiado todo para ser aceptado, nada más. Yo lo vi así cuando nos contó el licenciado. No sé si ustedes lo habrán visto así o lo habrán visto también aburrido, pero eso. Entonces, el organismo emisor de normas en los Estados Unidos es la FASB y las normas que se utilizan
para la preparación de estados financieros son las US GAAP. US GAAP. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Entonces, en Estados Unidos no aplicamos las NIF, por si acaso, aplicamos las US GAAP. Para preparar estados financieros de propósito general, en Estados Unidos se aplica las US GAAP, que son emitidas por el Consejo de la FASP. Eso es lo que ustedes tienen que acordarse. Listo, ahora sí, ya aquí sí quiero más su participación porque ya son, bueno, a ver, en general las preguntas o las respuestas que tienen que darme es qué norma tenemos que aplicar. Es decir, puede ser, por ejemplo, la NIC 8 y me dicen su nombre, políticas, cambios en estimaciones y corrección de errores. Así, eso es lo que quiero que me digan de cada una de las preguntas que vayamos a hacer en este momento. ¿Ya? Pero antes de entrar ahí, ¿tienen alguna duda de las otras preguntas que hemos visto hasta el momento, de las 14, que no les haya quedado muy claro y que quisieran que se vuelva a repetir? ¿O han comprendido todo? Todo claro, sí. Ya. Entonces, supongo que no tienen ninguna pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Ya. La pregunta número 15. ¿Qué norma de contabilidad se debe utilizar cuando existe hiperinflación en Bolivia y de manera internacional? Díganme, cuando existe hiperinflación, ¿qué norma nosotros tenemos que aplicar? Primero en Bolivia. ¿Alguien? Estábamos hablando justamente hace rato de lo que es la inflación y todo eso, ¿no ve? Entonces, hemos dicho que cuando se dé esos casos, nosotros, ¿qué tendríamos que aplicar? Tendríamos que aplicar la norma de contabilidad número 3. Y la norma de contabilidad número 3, no se olviden, es estados financieros a moneda constante. Muy bien, Caleb. Listo. Eso, lo que quiero que ahora, o sea, que con estas preguntas que vayamos a responder, es que identifiquen y sepa qué norma tendríamos que aplicar en cada situación, porque si nosotros no sabemos dónde ir a buscar, o sea, no vamos a poder aplicar justamente a una transacción. Nosotros ya tenemos que tener idea. Ah, hay inflación, hay hiperinflación. ¿Qué norma yo voy a aplicar? En Bolivia, la norma contable número 3. Ahora, en la norma contable, perdón, en las normas internacionales, ¿qué norma nos hace referencia a lo que es la hiperinflación? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, Laura. Justamente es la NIC 29. ¿Cómo era el título? Solo me acuerdo que era economías hiperinflacionarias. Es la NIC 29. Lo vamos a buscar acá para saber bien su nombrecito, pero ustedes ya tienen que tener idea justamente de que la NIC 29, por lo menos el número, información financiera en economías hiperinflacionarias. Gracias, sí, justamente es eso. Gracias, gracias. Entonces, la NIC 29 nos habla de la información financiera en economías hiperinflacionarias. Por favor, siempre ya nosotros a estas alturas, dado que el licenciado González les ha dado todo un repaso de todas las normas, tenemos que tener la idea de qué norma tenemos que aplicar.
Entonces, cuando nos hablan de hiperinflación, a su cabecita ya tienen que venir lo que es, si se trata de Bolivia, la norma contable 3, y si es de manera internacional, la NIC 29, Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias. Por favor, al final es por su bien de ustedes. Vayan identificando. Sé que es complicado memorizarse tantas normas, pero al menos tengan idea de dónde van a ir a buscar. Si tal vez no sepan todo el contenido de la norma, pero ustedes ya tienen que poder saber dónde voy a buscar si me hablan de eso, porque si no sé dónde, ahí estoy perdido, va a ser peor. ¿Ya? Listo. Entonces, de nuevo, hiperinflación, norma contable 3 y NIC 29. Eso ya en su cabecita. Ahora, si una empresa quiere preparar estados financieros bajo NIF por primera vez, ¿qué NIF debería aplicar por única vez? Solo por una vez en su vida, por así decirlo. Cuando una empresa, exacto, la NIF 1, muy bien. La NIF 1. Cuando una empresa decide aplicar las NIF como tal, la NIF 1, que es adopción por primera vez de las NIF. La NIF 1 es la que tiene que aplicar, pero ojo que la NIF 1 solo se aplica una vez, no se aplica más. Solo se va a aplicar el momento en el que la empresa diga, yo quiero aplicar las NIF. Ya, entonces como va a preparar bajo NIF, va a ser la única vez, es el único momento donde esa empresa va a aplicar la NIF 1. Después ya no la va a ver nunca más. Y así en todos los casos de las empresas que decidan adoptar las NIF. Ya, entonces no se olviden, cuando nos dice qué norma o qué NIF tenemos que aplicar cuando nosotros decidimos aplicar las NIF por primera vez, es la NIF 1, que nos habla de la adopción por primera vez de las NIF. Ya eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Y ya les digo que esta NIF 1 solo se aplica una vez en toda la vida de la empresa. Solo una vez, nada más. Luego, la NIF 17. Ya estoy en Sí, coro, por favor. Dime. creo que está mal typeado. Es la pregunta 16 la que ahorita hemos respondido. Está 2 veces 15. Ya lo voy a arreglar. Gracias, Cristian. Sí, es la número 16. Gracias. Listo. Ahora sí nos vamos a ir a la pregunta 17. Gracias, Cristian. Ya esto todos saben, yo sé que sí. ¿Qué NIF debe aplicarse para el tratamiento contable de los inventarios? Todos tienen que responder. Son 23, creo. Toditos deberían responder. Ya es la más fácil. Les he dicho, vamos a repasar. Miren, desde cuándo estamos repasando para su examen, es para ustedes. Y la única condición que les he dicho es que participen, porque al final es para ustedes. Ya, pero bueno. Y esta es la más facilita. Ya, bueno, gracias a los que han respondido. Entonces, cuando nos hablan de inventarios, nosotros, ¿qué NIF vamos a aplicar? Vamos a aplicar la NIC 2, que justamente habla de inventarios. Listo. Simplemente es esa la respuesta, nada más. Como les digo, lo único que quiero que identifiquen es en qué situación aplicarían tal norma, nada más. Cuando se trate de inventarios, la NIC 2. Listo, nada más. Ahora la otra. Igual esta, todos deberían saber. ¿Qué NIF debe aplicarse para el tratamiento contable de los bienes de uso? Muy bien, la NIC 16. Y la NIC 16 es propiedad, planta y equipo. Listo, facilito.
Entonces, cuando nos hablen de bienes de uso o activos fijos o propiedad, planta y equipo, nosotros ¿a qué norma vamos a ir? A la NIC 16. Hablando obviamente de normas internacionales. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué NIF debe aplicarse para el tratamiento contable de los activos intangibles? Muy bien. Exacto. Cuando nos hablen a nosotros de activos intangibles, lo que nosotros vamos o donde buscaríamos la información es en la NIC 38, que justamente es activos intangibles. Muy bien, chicos. Listo. Entonces, no se olviden. Activos intangibles igual a la NIC 38. Activos intangibles. Ahora, la pregunta número 20. Antes, van a llenar la asistencia, por favor. Les voy a mandar el formulario porque si no me voy a olvidar. Es que como es virtual, nos controlan un poquito más y eso, por favor, les voy a mandar. O bueno, sí, les voy a mandar. Eh, Lo voy a mandar acá en el Meet por si acaso. Llénenlo, por favor. Voy a darles 2, 3 minutos, yo creo. Ya es 9:11 hasta 9:14, 9:15 porfis. Ya, y continuamos después con esto. Sí, dime. Michelle. Y ahora sí, espero que hayan llenado la asistencia. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 20. Nos dice, ¿qué NIF debe aplicarse para el tratamiento contable de las cuentas por cobrar?
¿qué NIF aplicarían ustedes para las cuentas por cobrar? ¿Alguien se acuerda? Justamente es parte de los instrumentos financieros, ¿ya? Entonces sí está bien. Si ustedes se han dado cuenta, la NIF 9 es la que específicamente nos habla de instrumentos financieros, ¿no ve? Pero se complementa obviamente con la NIC 30 con la NIC 39 y si no estoy mal, con la NIC 26 también. Y creo que hay alguna normita que por ahí me estoy olvidando, ¿ya? Pero eso. Entonces yo les decía que cuando nosotros hemos visto la NIF 9, que es instrumentos financieros, sí, esperen, o me estoy equivocando, creo que no es la NIF 9, ¿o sí? Creo que es de la industria de recursos minerales. Esta sería, sí, no, esa es la de recursos minerales, sí, me estoy equivocando. La NIF, ¿cuál es? La NIF, instrumentos financieros, ¿cuál era la NIF? Sí, a ver, no, ya me bugueé, les puedo mentir y no quiero hacerles confundir. ¿Está bien? Ya, a ver, ¿dónde está? A ver, sí, si no estoy mal, la NIF 9 es de instrumentos financieros, ¿no ve? Sí, justamente, como les decía, perdón. Para el tema de los instrumentos financieros hay varias normas relacionadas a ellas. Y si no estoy mal, una de ellas, sí me están diciendo que sí es la NIC 9, instrumentos financieros. Después tenemos la NIC 36, perdón, la NIC 39, también tenemos la NIC 32, también tenemos la NIC 20 y algo, 26, si no me equivoco, 24. Justo ahorita no me sale dónde está. Mm, 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 mm. Sí, no me sale. Qué tontera. Aquí está. Aquí está. Ya, pero lo que ahorita quiero que se den cuenta en esta parte, cuando nos habla de las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar, por si acaso, es un instrumento financiero. Y yo les he explicado todo lo que conlleva instrumentos financieros, y no sé si se acuerdan o no, ya, pero yo les dije, cuentas por cobrar son instrumentos financieros, que tal vez en las normas internacionales como que está con un nombre raro, que es instrumento financiero justamente, y a veces pensamos, ¿qué es esto? Pero no, es una cuenta por cobrar un instrumento financiero. Y para ello nosotros, estoy yendo acá justamente para que ustedes vean. Nosotros tenemos acá, ¿dónde está? Acá, la NIF 9 nos habla de instrumentos justamente, los instrumentos financieros. Esta es una norma que nos habla de los instrumentos financieros. Ahora tenemos también otras que se van como que complementando, si ustedes quieren verlo así. Acá, por ejemplo, la NIC 24 se complementa con instrumentos financieros, que es información a revelar sobre partes relacionadas. Después, otra que es, ¿dónde está? Acá, la NIC 32, que nos habla justamente de instrumentos financieros, presentación. Luego tenemos lo que es la NIC 39, que también nos habla de los instrumentos financieros, reconocimientos y medición. Entonces, para que ustedes vean, cuando hablamos específicamente de instrumentos financieros, tenemos que recurrir a varias normas, ¿no ve? No solamente a una. ¿Por qué? Porque es extenso justamente ese tema. Entonces, si ustedes quieren, vamos a anotar todo lo que me dijeron, que está muy bien, que una de ellas era la NIC 39, otra era la NIC 32,
Creo que esa es las que me mencionaron, que está muy bien, que se relaciona totalmente con instrumentos financieros y yo tengo que tener conocimiento o saber dónde voy a buscar cuando justamente me hablan de ellos. Y listo, eso sería en cuanto a instrumentos financieros, o bueno, a esta pregunta del tratamiento contable de las cuentas por cobrar, yo voy a aplicar lo que es estas normas, ya sea la NIF 9, voy a aplicar la NIF 39, la NIF 32, todo de manera conjunta, si ustedes quieren verlo así, ¿ya? Ahora, la pregunta número 21. ¿Qué NIF debe aplicarse para el tratamiento contable de los préstamos bancarios? ¿Ustedes qué dicen? No se olviden que también préstamos bancarios es un instrumento financiero. Entonces, ahora que ya sabemos que préstamos bancarios es un instrumento financiero, ¿qué normas tendría que aplicar? Las mismas de la anterior respuesta. Exacto, muy bien. Gracias, Cristian. Gracias, Maribel. Los demás durmiendo. Ya, bueno, ni modo. Gracias, chicos. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer, ¿cuál es la NIF 7? A ver, vamos a chequearla. No me acuerdo muy bien esas. Ah, sí, instrumentos financieros, información a revelar. También es. Recuerdo que había una que ya no estaba vigente, que no sé cuál era. Pero esta creo que sí está vigente. Muy bien, gracias, Pablo. Entonces, acá vamos a ponerle también lo que es la NIF 7. Por eso también es un poco complejo, ¿no? Hablar de instrumentos financieros, justamente porque son varios. Son varios que hay que aplicar, pero no imposible. Vamos a anotar aquí la NIF 7, la NIC 39 y la NIC 32. Entonces, obviamente, además de saber qué norma voy a aplicar, ustedes también tienen que tener conocimiento de qué está pasando, o sea, a qué se refiere la transacción, ¿no ve? Entonces, no se olviden, préstamos bancarios son instrumentos financieros, las cuentas por cobrar también, las cuentas por pagar también lo son. Es como, por ejemplo, una letra por cobrar también podría ser. Y obviamente yo se los hice las diapositivas, entonces pueden revisar de nuevo y ver para su examen, si no se acuerdan, pero yo les he explicado. Entonces, traten de repasar. Yo sé que ahorita estamos repasando justamente y está bien que algunas cosas nos hayamos olvidado y demás, pero espero que para las siguientes ustedes ya estén repasando y acá también puedan responder. Y no solo yo o solo una persona responda, sino todos tenemos que responder porque cada uno va a hacer su examen, no vamos a dar de manera conjunta. Entonces, espero que para la siguiente sí repasen más y se vayan acordando más de las cosas. Al final es su examen y estamos repasando casi 15 días antes, por así decirlo. Y eso, 20 días, digamos. ¿Ya? Entonces, solamente eso les digo como recomendación. Ahora, nos vamos a la pregunta número 22, que nos dice qué NIF y norma de contabilidad generalmente aceptada debe aplicarse para el tratamiento contable de las transacciones en moneda extranjera. Aquí vamos a poner qué NIF y qué norma de contabilidad. Ya,
Estoy viendo sus respuestas y algo que tienen que tomar en cuenta ustedes, primeramente acá en las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Nosotros tenemos la norma contable 6 que nos habla justamente de las diferencias de cambio y de el mantenimiento de valor, ¿no ve? Y sin embargo, también tenemos otra norma que es la norma contable número 12, pero nos habla de las transacciones en moneda extranjera cuando coexiste un tipo de cambio. Es decir, cuando coexiste un tipo de cambio, ¿no ve? El del mercado paralelo, hemos dicho. Como ahora, ¿no ve? Si bien obviamente en el banco no hay dólares, pero supuestamente estamos con 6.96, ¿no ve? Seguimos con eso. Pero sabemos que en la realidad, en el mercado negro, no es así, ¿no ve? El tipo de cambio está, no sé cuánto ya estará, la verdad no me informé muy bien, pero las últimas estaba 14, 16 y demás. ¿No ve? Entonces, muy bien a los que han respondido esas dos, es la norma contable 6. Uno de ellos es la norma contable 6 y otro que también nos habla de las transacciones en moneda extranjera, pero no se olviden cuando coexiste un tipo de cambio. Y para ello sí vamos a aplicar la norma de contabilidad número 12. Entonces vamos a anotar. La norma contable número 6 hace referencia a la diferencia de cambio y mantenimiento de valor. Sin embargo, la norma contable número 12 nos habla de transacciones en moneda extranjera cuando coexiste un tipo de cambio. Eso tienen que saber distinguir muy bien, por si acaso. Está bien, ay caramba, está bien todo lo que me dijeron, pero sí tienen que distinguir esa partecita de la norma contable 6 y la norma contable 12, nada más, pero está muy bien todo lo que dijeron. Y ahora en las normas internacionales leí sus comentarios que decía NIC 21, exacto, que es efectos en las variaciones. Algo así creo que era, ¿no ve? Efectos en las variaciones en moneda extranjera, creo, o en transacciones en moneda extranjera. Era larguísimo, si no me equivoco, este título. Es la NIC 21. Muy bien. Efecto de las variaciones en las tasas de cambio. Efecto de las variaciones en las tasas de cambio. Después, ¿qué más? Su nombre, ¿dónde está? De la moneda extranjera. Ay, caramba. Listo. Si no me equivoco, era más largo este nombre. No sé si estoy mal. A ver, vamos a entrar en la norma. En las tasas, ya está bien. Listo. Entonces, cuando nos hablen de transacciones en moneda extranjera, en nuestra cabeza, ¿qué normas tienen que venir? Tiene que venir la NIC 21 en las normas internacionales y en Bolivia tenemos que tomar en cuenta la norma contable 6 y la norma contable 12. Depende de qué nos están hablando exactamente. No se olviden que la norma contable 12 es cuando coexiste un tipo de cambio, ¿no ven? Nada más, solamente eso tienen que tener cuidado. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué NIF debe aplicarse para la selección de políticas contables? ¿Qué norma aplicaríamos nosotros? Muy bien, muy bien. La NIC 8, que justamente nos habla de políticas contables, cambios en políticas, cambio en estimaciones contables y corrección de errores, si no me equivoco, dice así, y errores, no, es errores, y errores. Sí es complicado saberse el título así tal cual, pero como les digo, con que tengan idea de dónde buscar, todo muy bien. Listo.
Entonces, cuando nos hablen de la selección de políticas contables, nosotros vamos a tomar en cuenta la que es la NIC 8. Listo. Ahora nos vamos a la pregunta número 24. ¿Qué nos dice? Nos dice, la empresa constituye un préstamo bancario en el Banco Mercantil de Santa Cruz por 1.000.000 de bolivianos, el cual lo destinará a la construcción de un edificio para el desarrollo de sus operaciones. Los intereses de dicho préstamo ascienden a bolivianos 250.000. ¿Qué NIF debe aplicarse para el tratamiento contable de los intereses? ¿Qué NIF aplicarían? Identifiquen qué está pasando y qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como los contadores de la empresa. De nuevo, vamos a leer. La empresa constituye un préstamo bancario en el Banco Mercantil de Santa Cruz por 1.000.000. Está generando una deuda. Ahora nos está diciendo que todo ese préstamo lo va a destinar directamente a la construcción de un edificio. Y nos está diciendo que el préstamo genera unos intereses de 250.000. Y lo que ahora nos está preguntando es qué NIF debemos aplicar para el tratamiento contable de los intereses. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de un activo apto? ¿Cuándo tiene que capitalizarse y demás? Ok. ¿Qué NIC es ese? La NIC 23. Exacto, la NIC 23. La NIC 23, que es costos por préstamos. Ustedes tienen que ir identificando justamente esas cositas. Ahorita es como que les puse un poco más sencillo, pero vamos a complicarlo cada vez más estas preguntas para que ustedes también estén listos en su examen. Y vamos a hacer falsos y verdaderos y todo lo demás. Que si es que entra teórico, entraría falso y verdadero. Y son muy engañosas sus preguntas del LICE. Por eso justamente estamos empezando con preguntas así. ¿Ya? Entonces no se olviden, en este caso es como que sí se está cumpliendo lo que es el activo apto, ¿no ve? Un activo apto, ¿se acuerdan qué es un activo apto? Porque eso también lo mencionamos. Un activo apto es aquel que necesita de un cierto tiempo para poder usarse. Exacto, muy bien, Cristian. Y si ustedes ven, esto sí cumple porque nos está diciendo que está construyendo un edificio y obviamente sabemos que para esa construcción requiere necesariamente de un tiempo sustancial hasta que esté listo para su uso, ¿no ve? Y obviamente la condición también es que el préstamo afecte a esa construcción. Y en este caso nos está diciendo que todo el préstamo lo está destinando a esa construcción. Y esos intereses son conocidos en las normas internacionales como costos por préstamos. Y por lo tanto aplicaríamos NIC 23. ¿Por qué? Porque cumple con la definición de lo que es un activo apto. Ahora, ¿qué NIF debe aplicarse para el tratamiento contable del deterioro de valor? Muy bien. Para el tema del deterioro de valor, tenemos que aplicar la NIC 36. Deterioro de valor. NIC 36, deterioro de valor. Facilito. Listo. Ahora nos vamos a la siguiente. ¿Qué NIF y norma de contabilidad generalmente aceptada en Bolivia debe aplicarse para el cambio en una política contable y estimación contable? ¿Qué NIF y norma de contabilidad generalmente aceptada debe aplicarse para el cambio en una política contable y el cambio en una estimación contable? Entonces aquí vamos a poner, por un lado tenemos la NIF y en el otro lado la norma de contabilidad generalmente aceptada. Díganme entonces, para un cambio en política, ¿cuál aplicaría? En Bolivia, ya muy bien, Caleb. En Bolivia, como dice Caleb, aplicaríamos la norma de contabilidad número 13, que justamente nos habla de eso, que es cambios en políticas contables.
No me acuerdo exactamente el nombre de esto, ahorita lo vamos a buscar. Eso por la parte de Bolivia. Cuando nosotros en Bolivia estamos aplicando nuestras 14 normas, nosotros vamos y queremos hacer un cambio en una política o en una estimación, tendríamos que recurrir justamente a lo que es la norma contable 13. Ahí encontramos esa información que nosotros necesitamos. Ahora, en la norma internacional, ¿qué norma ustedes aplicarían? La norma de contabilidad número 14, por si acaso, solamente nos habla de las políticas contables, no nos habla exactamente del cambio. La norma contable 13 es la que nos habla. Y en la norma internacional, muy bien, sería la NIC 8. Acuérdense, incluso acá hemos respondido, miren, cuando hemos dicho para la selección de políticas contables, ¿qué norma tendríamos que aplicar? Y hemos dicho la NIC 8. ¿Y cuál es el título de la NIC 8? Políticas contables, cambio en políticas, cambio en estimaciones contables y errores. Ah, y acá, ¿qué nos está preguntando? Nos está diciendo qué norma tengo que aplicar cuando se trate de un cambio en política o en una estimación. Entonces va a ser la norma, la NIC 8, cambio en políticas contables, cambio en estimaciones y errores. Listo, eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces ya saben dónde tienen que buscar cuando les pregunten o tengan que aplicar un requerimiento de un cambio. Listo. Ahora nos vamos a la pregunta número 27. Nos dice, las entidades de intermediación financiera requieren la preparación semestral de estados financieros. ¿Qué NIF podrían aplicar para la elaboración de dichos estados si quiere preparar estados financieros de manera semestral? ¿Qué aplicarían ustedes? Muy bien. Exacto, justamente aplicaríamos la NIC 34, que nos habla de información financiera intermedia. No se olviden que esa NIC aplicamos cuando nosotros queremos preparar estados financieros por periodos menores a un año. Y en este caso nos está diciendo de manera semestral. Listo. Ahora nos vamos a la pregunta número 28. La empresa ABC tiene registrado dentro de sus activos fijos un vehículo por bolivianos 500,000 y una depreciación de bolivianos 300,000. El vehículo se encuentra en buen estado. Sin embargo, la empresa ya no lo está utilizando durante varios meses. Por tal motivo, decide poner a la venta dicho vehículo. ¿Qué NIF debería aplicar para el tratamiento contable del vehículo? ¿Qué NIF aplicarían ustedes? Muy bien. Exacto. La NIF que nosotros aplicaríamos sería la NIF 5, que nos habla justamente de activos no corrientes disponibles para la venta. ¿Sí? ¿Han comprendido esa pregunta o tienen alguna duda? Pueden responder con su dedo arriba o dedo abajo para saber si han comprendido o no. Ya, gracias. Listo, vamos a hacer hasta la pregunta 29 porque no nos va a dar tiempo, nos vamos a alargar mucho y van a responder algo más, espérenme, así que no se vayan. Nos vamos a la pregunta número 29 que nos habla, o bueno, que nos dice, ¿qué NIF debe aplicarse para la conversión de estados financieros a una moneda de presentación? Que esto igual también lo vimos. ¿Qué NIF debe aplicarse para la conversión de estados financieros a una moneda de presentación? ¿Alguien se acuerda?
Ahorita, por si acaso, estamos hablando de NIF. Que NIF debe aplicarse para la conversión de estados financieros. ¿Se acuerdan cuando justamente estábamos hablando de lo que es la NIC 21? Que era, ¿dónde está? Aquí lo hemos anotado. ¿Dónde está? No lo encuentro. O la NIC... ¿dónde está? Ay, caramba. Aquí. Hemos hablado acá de las transacciones en moneda extranjera, ¿no ve? Y era la NIC 21, efectos en las variaciones de las tasas de cambio de la moneda extranjera. Entonces, yo les dije que cuando hablamos de la NIC 21 tenemos que tomar en cuenta tres cositas, que uno era exactamente las transacciones en moneda extranjera. Otra es la conversión de estados financieros a una moneda de presentación y otro es los negocios en el extranjero. Entonces, cuando nosotros hablamos de la NIC 21, tienen que tener presente esas tres cuestiones. Es decir, que en esa norma vamos a encontrar transacciones en moneda extranjera, negocios en el extranjero y la conversión de estados financieros a una moneda de presentación. Así que no se van a olvidar eso. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿qué norma nosotros vamos a utilizar para esa conversión? Tenemos que aplicar la NIC 21, que es efectos de las variaciones de las tasas de cambio en moneda extranjera. Y eso igual lo pueden revisar en las diapositivas, pero ustedes no ven que ese es el problema. Pero no puedo hacer nada. Ya. Tienen que repasar, nomás les diré. Pero yo les he pasado y ya bueno, si no saben aprovecharlo, ya no puedo hacer nada, como les digo. Pero estudien. Ya, entonces eso. Ahora finalmente a la pregunta número 30, que nos habla. La empresa construye un edificio con el fin de darlo en alquiler. ¿Qué NIF debe aplicarse para el tratamiento contable del futuro edificio? ¿Qué norma aplicarían ustedes? Si el objetivo es que lo va a dar en alquiler en el futuro, o sea, va a estar listo su edificio y lo va a dar en alquiler. ¿Qué NIF aplicarían ustedes? Muy bien, la NIF 40, propiedades de inversión. Muy bien. Propiedades de inversión. Listo. Y eso sería las 30 preguntas. Ahora les voy a mandar un formulario, bueno, pregunta de todo lo que hemos avanzado hasta ahora y lo van a llenar. Esto ya no es asistencia. Esto es un formulario. Ya llénenlo. Quiero ver si han comprendido o no. Literalmente es todo lo que hemos avanzado. Van a leer bien las preguntas y vayan llenándolo. Les voy a dar, ¿cuántas preguntas son? 1, 2, 3, 4, 5. Creo que son 6, entonces 6 minutos, 1 minuto por cada pregunta. 42, les voy a dar hasta 48. Ya, así que vayan respondiendo, por favor. Y lo vamos a responder después de esos 6 minutos, así que pueden entrar y respondan. Igual si tienen alguna duda en la pregunta, o sea, no está muy entendible, me lo dicen para aclararles. Ya, entonces tienen 6 minutos a partir de ahora.